Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos los que se unan ahorita, bienvenidos los que se unan después, bienvenidos los que vean este video más tarde. Para los que no me conocen, yo soy Ariadna López y ocupo varias herramientas para facilitar el cambio, para generar cambio, para transformación. Y derivado de un video anterior, me solicitaron, me preguntaron que qué hacía para trabajar los miedos. Entonces ahora me tardé en hacerlo porque creo que me dio miedo trabajar el miedo. Y es muy interesante eso, ¿no? Vamos a platicar de los miedos y vamos a ver qué podemos hacer, porque bueno, hay muchos puntos de vista sobre los miedos, pero bueno, ¿qué podemos hacer con el miedo? Pues creo que se pueden hacer muchas cosas con el miedo. Uno de ellos es, pues se dice, hola Lupita, buenos días. ¿Qué podemos hacer con el miedo? Pues pueden hacer muchas cosas con el miedo, ¿no? Una de ellas, pues el típico que tengo miedo y me paraliza, ¿no? Entonces evado y evito o tocar el tema o enfrentar el tema o hacer ciertas acciones, o derivado de ese miedo hago otras acciones, ¿no? O sea, reacciono. Entonces, otros lo vemos como un enemigo, otros dicen que tiene que ser un impulso para hacer cosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos lanzar la pregunta, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo yo para utilizar el miedo a mi favor? Porque a lo mejor el chiste no es no tener miedo. A lo mejor el chiste es cómo puedo hacer para que este miedo se utilice a mi favor. Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo con el miedo? ¿Para qué me sirve el miedo? Hola Yola, buenos días. ¿Para qué me serviría el miedo? Y eso es lo más interesante de todos. Hay unas metodologías que te dicen, pues bórralo, ¿no? Puedes borrar el miedo. Y excelente, se puede borrar el miedo y es padrísimo borrar y eliminar el miedo. Otros te dicen, neutralízalo, también es lo mismo. Otros es, pues, que te nutre, que te llene de energía. Entonces, el otro es, ¿y qué tal si no es miedo y es un impulso y te puedes potenciar? Que a lo mejor puede ser esa parte de que te llenes de energía con él, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos incluso hablar con el miedo, ¿no? Hablar con el miedo y preguntarle para qué está ahí y cómo puede ser de utilidad en lugar de que el miedo. Aquí ¿qué sucede? Que cuando luego tenemos ciertas sensaciones extrañas, y como que esa sensación no es muy agradable hacia nosotros, llámese miedo o alguna otra, ¿qué sucede? Que siempre queremos evadirla y no queremos sentirla, no queremos percibirla. Entonces, ¿cómo sería si yo estuviera fuerte para poder sentir el miedo? ¿Cómo sería si yo estuviera fuerte ante el miedo? Es decir, estar fuerte ante el miedo no significa que nunca más voy a tener miedo en mi vida. Que podría ser, y qué padre podría ser padrísimo, ¿no? Qué tan padre podría ser vivir sin miedo, eso sería excelente. Esa es una opción. Otra posibilidad podría ser, ok, siento el miedo, pero sé que este miedo lo puedo utilizar de alguna forma a mi favor. O sea, no es que el miedo me controle a mí, es yo cómo puedo manipular ese miedo. Entonces, lo más padre de esto es que yo puedo elegir qué quiero hacer con ese miedo. Si yo tomo conciencia de eso, pues ¿qué tanto cambio podría generar en mi vida que yo estuviera fuerte ante el miedo? Entonces veo, detecto, concluyo o defino que es miedo, a lo mejor ni siquiera es miedo, y entonces a lo mejor qué tal sería si yo dejara de definir qué es miedo, ¿no? O sea, ¿qué tanta necesidad tengo de definir que algo que estoy sintiendo es miedo? ¿Cómo sería mi vida si lo que siento no lo tuviera que estar definiendo? Porque ¿qué pasa? Que cuando lo estoy definiendo, cuando estoy haciendo conclusiones, cuando estoy haciendo descripciones, cuando estoy haciendo aseveraciones, lo estoy solidificando y no me estoy permitiendo abrirme a más posibilidades.
Entonces, ¿cómo sería si bueno, ok, ya dije y a lo mejor ya estoy sospechando que tengo miedo, ¿no? El maestro Cam Yuen, del método Yuen, las enseñanzas de lo que hace es que en el momento en que tú das con la respuesta correcta, algo se transforma. Entonces, primer punto, cuando yo tengo una situación, ahorita váyanse a esa situación, ubiquen una situación que ustedes digan, hola Luis, buenos días. Váyanse a una situación donde ustedes digan que tienen miedo. ¿Ya la tienen? Vamos a hacer un poquito el ejercicio como dice el doctor Cam Yuen. Váyanse a esa situación que dicen que tienen miedo y siéntanlo. Entonces ahora digan, esto es miedo, así tal cual, sin juicio, sin crítica, sin bueno, sin malo. O sea, no es que porque sea miedo, sea malo. Le quitamos todo juicio, le quitamos toda crítica y simplemente podríamos decir así por esto es miedo, tal cual. Respira profundo. Ahí está. Muy bien. Respiran profundo. Y ahora vuelvan a ir a la misma situación con la que empezaron y vean u observen si es igual o diferente. Si en algo cambió, lo que encontraron y lo que sintieron realmente era esa energía a la que le han etiquetado miedo. Si no cambió, entonces no es miedo, es otra cosa. ¿Y qué es? No importa. No importa, lo importante es qué voy a hacer con ella. Entonces, esa sería una muy buena situación. Muchas veces cuando nosotros nos vamos mucho al pensamiento lógico, cuando sentimos algo, tratamos inmediatamente de asociarlo con algo, ¿no? Es que me duele el brazo porque me caí en la mañana y entonces me pegué y entonces por eso me está doliendo el brazo. Si en ese momento se me quita el dolor del brazo o cambia, entonces había algo de razón. Pero si no cambia el dolor, no tenía nada que ver si lo partimos desde la mirada de método Yuen. Método Yuen dice, cuando tú das la respuesta correcta a lo que está sucediendo, por lo que está sucediendo, si no hay cambio, eso no es. Y obviamente el doctor Cam Yuen nos dice, tú crees que tienes un problema porque crees que tienes un problema. Entonces, si no cambió nada, no fue. Entonces, mejor vamos a sentir, percibir, intuir qué está sucediendo, buscar el origen de la energía o simplemente verla y moverla y transformarla en lugar de que sea tan prioritario como la vamos a definir. Entonces, a eso que ustedes, y entonces yo ahora lo remonto y digo, a eso que ustedes le llaman miedo, ya no vamos a aseverar que eso es miedo, sino podríamos decir, bueno, a eso que le llamo miedo, de esa manera ya lo empiezo a debilitar más. O la otra es, podría yo entrar y desglosar todas las definiciones. Vamos a empezar con eso, todo lo que le hemos definido a los miedos y todos los puntos de vista que hemos definido sobre los miedos, los podemos destruir y descrear, los podemos eliminar, los eliminamos en este momento. Entonces vámonos primero a lo que sería la definición de miedo. Todas las definiciones o todo lo que creemos que es miedo, ¿cómo sería si ahorita lo eliminamos? Todas aquellas definiciones, todos aquellos puntos de vista, todos aquellos orígenes que estemos poniendo sobre el miedo, ¿cómo sería si los eliminamos? Vamos a eliminar todo eso. Vamos a eliminar, ¿para qué me serviría el miedo? Todo aquello que hemos dicho, para lo que me está sirviendo el miedo y cuál sería la utilidad del miedo, ¿cómo sería si lo eliminamos? Porque pues es muy bonito mi pretexto, ya tengo muy bien asociado, ¿no? Si tengo miedo, inmediatamente me paralizo o inmediatamente hago esto. Entonces, ¿qué tal si entonces el miedo, o lo que le llamamos miedo, cómo sería si empezamos a quitarle todas las definiciones o todas las asociaciones que nosotros tenemos, todas las emociones, sensaciones y reacciones que nosotros le hemos asociado a cómo tenemos que vivir con el miedo? O con esa sensación, o con esa situación que estamos sintiendo, a esa sensación o eso que percibimos que se le llama miedo. ¿Cómo sería si eliminamos todo eso? Y entonces vamos a ese miedo
le vamos quitando, uno, ¿cómo lo tenemos que sentir? Dos, ¿qué tenemos que hacer con él? Tres, ¿cómo vamos a reaccionar? Exactamente. Vamos a quitarlo, vamos a neutralizar. ¿Qué tal si todo lo que hemos definido de miedo lo neutralizamos? ¿Cómo sería si toda la carga positiva que le hemos dado al miedo la eliminamos? ¿Y cómo sería si toda la carga negativa que le hemos dado al miedo, que le hemos asociado a lo que le llamamos miedo, lo eliminamos? Uf. Y entonces, si yo me pongo frente a la palabra miedo, o ante lo que le llamamos miedo, me pongo frente, ¿cómo me miro yo? ¿Cómo se miran ustedes frente al miedo? O sea, o no nada más frente al miedo. Puede ser arriba de ustedes, alrededor de ustedes, delante de ustedes, afuera del miedo. O sea, para ustedes lo que signifique ese miedo. ¿Cómo están? ¿Son más pequeños que ese miedo? ¿El miedo es más grande que ustedes? Entonces, ¿cómo sería si yo ese miedo lo observara y le pudiera yo decir a eso que le llamamos miedo, ¿cómo sería si ahora yo soy más potente y estoy más fuerte que tú? O, ¿cómo sería? Y soy más potente y más fuerte que tú en el sentido de yo puedo utilizarte a mi favor. No desde que yo te tengo que vencer. O sea, no sería, yo creo que no es cuestión de yo te tengo que vencer. No vendría por ahí, que eso es lo que me vino, ¿no? Hay que vencer al miedo. Pues a lo mejor el miedo no es tu enemigo, ¿no? Entonces, todos hemos elegido que nuestro miedo es el enemigo y que es el enemigo a vencer y que hay que vencerlo. ¿Cómo sería si lo eliminamos? ¿Cómo sería si lo desbaratamos? ¿Cómo sería si desmembráramos todo eso? Todas esas definiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si frente a ese miedo, váyanse a esa situación donde ustedes les han asociado o sientan que es miedo, y sientan eso, y cómo sería si a eso que le están llamando miedo, se pudieran ustedes poner casi el tú por tú, o preguntarle, ¿cómo sería que tú fueras mi aliado? ¿O cómo sería que tú trabajaras para mí? Fíjense qué padre. Sería más padre, ¿no? O sea, qué bonito, se me acaba de ocurrir esto. ¿Cómo sería miedo? ¿Cómo sería que tú me pudieras ayudar a mi favor? ¿Cómo podría, ayudar a mi favor? ¿Cómo sería que tú pudieras, ya que estás aquí miedo, ¿cómo te puedo yo utilizar a mi favor? Y definitivamente hay algo. Ustedes díganme si está igual o diferente. Entonces, ¿cómo sería si a esas situaciones que ustedes están sintiendo en este momento, que le están asignando el miedo, si ustedes llegan y le hacen la propuesta a eso? ¿Y cómo sería si te utilizo a mi favor? ¿Cómo sería miedo si tú trabajas para mí? ¿Qué podría yo obtener de ti miedo? Miedo, o eso que te llamo miedo, ¿qué podrías aportarme? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Respiramos profundo. Y ahora nuevamente vuelvan a esa misma situación que ustedes están señalando o asociando a miedo. Y si pueden comentarlo, si es igual o diferente, para mí sería fantástico. Para poder ir facilitando algo, para ir haciendo el cambio ahí. Que yo de todos modos estoy tomando y estoy generando y estoy sintiendo que empieza a ser diferente. Entonces, por ejemplo, con Luis, el miedo siempre será parte de nosotros. Lo mejor es cruzar o atravesar ese miedo y vivirlo para entender su origen. Eso es una posibilidad. ¿Cuántas otras posibilidades podría ser para que el miedo estuviera a tu favor? ¿Cómo sería si el miedo te generara o te potenciara y te diera más energía para hacer lo que sea que tú decidas hacer? Yola García dice diferente, mejor, claro. Claro, en el momento en el que yo le quito ese poder, en el momento en que yo me hago el aliado o en el momento en que yo utilizo todos los recursos que yo tengo a mi favor, pues la situación cambia, ¿no?
la visión cambia y a lo mejor va a seguir ahí, pero va a estar de otra forma, va a estar de otra manera. Entonces, regresemos a esa situación con la que ustedes le llaman miedo. ¿Y cómo sería si le dijéramos ese miedo? Miedo. O le preguntamos a nuestro cuerpo, a nuestro ser, ¿cómo sería si yo esto que estoy rechazando como miedo, cómo sería si esto lo tomáramos como impulso, por ejemplo? ¿O cómo sería si lo tomara como gozo? ¿O cómo sería si lo tomara como potencia? ¿Cómo sería si yo fuera la energía transmutadora de esto que estoy sintiendo o percibiendo? ¿Qué puedo elegir hacer con esto? En lugar de salir huyendo, o en lugar de salir corriendo, o en lugar de quererlo enfrentar, o en lugar de quererle hacer 20,000 cosas. Respiren profundo. ¿Y cómo está ahora? Regresen a esa misma situación del miedo y vean cómo está ahora. ¿Igual o diferente? Entonces, en el video anterior me preguntaban, ¿cómo hacer con el miedo? Algo así era la pregunta, ¿no? Y yo la respuesta que decía que era, pues es secreto, no le digan a nadie, ¿no? Pues se trabaja igual, de la misma manera que se trabaja o trabaja o se elige, como ustedes lo quieran llamar. Se puede manipular de la misma manera que cualquier otra energía. Aquí lo más importante es que siempre podamos reconocer cuán potentes somos y que siempre tenemos ese poder de elección. Entonces, ¿cómo sería si en todo momento, en todo instante, yo pudiera reconocer mi capacidad de elegir? Y todos los puntos y momentos donde yo no he reconocido esta capacidad de elegir, ¿cómo sería si yo la empiezo a eliminar? Elijo eliminarla. ¿Cómo sería si ahora, si me voy a todos esos momentos, vamos a abrir todos esos momentos donde yo no he sentido capacidad de elección? ¿Y cómo sería si en estos momentos, a esa no capacidad de elección, elijo o eliminarla o transformarla? Entonces, ¿cómo sería si yo pudiera asociar que cada vez que no tengo capacidad de elección, viniera la toma de conciencia de que sí puedo elegir? Viniera esa toma de conciencia de si soy un ser potente. Muy bien, ahora regresen a esa situación a la que ustedes le han asociado el miedo. ¿Cómo está ahora? ¿Es igual o diferente? Entonces, ¿cómo sería si a ese miedo ahora le podemos poner, no sé, ojitos? A esa energía del miedo, ¿cómo sería si le ponemos unos ojitos? O pónganle lo que ustedes quieran, que se les haga simpático, que les sea ligero. ¿Qué les es ligero ponerles al miedo? Vean, sientan ese miedo. ¿Y qué sería? ¿Qué le pueden poner? ¿Unos ojitos? A mí se me ocurrió unos ojitos. Le voy a poner a ese miedo unos ojitos. ¿Cómo sería si ese miedo no tuviera unos ojitos que parpadean? Hasta se sintió tonto. O tonto, ya estoy poniendo otra descripción. Pero cambió. Para mí lo importante es que cambió de ser algo que como que me imponía, a ser como algo más, no sé,
diferente, algo que para mí es más fácil, no sé si decirle lidiar, porque estoy hablando de guerra, pero que es más fácil de manipular. Todo donde he sentido que el miedo yo lo tengo que lidiar, todo donde yo veo que hay un sentido de guerra, de esfuerzo, lo destruyo y lo descreo, lo elimino. ¿Cómo sería si eliminamos todo eso? Todo donde yo he elegido que el miedo es pesado, tiene que ser pesado, ¿cómo sería si lo elimino? Todo donde yo he elegido que el miedo no lo puedo utilizar a mi favor, lo elimino. Y regresemos a esa situación que yo le llamé miedo, o que yo le asocié que tenía miedo, o que tenía miedo de algo. ¿Cómo está ahora? ¿Igual o diferente? Miedo, o eso que yo le estoy llamando miedo, ¿cómo sería si fueras ahora ligero para mí? ¿Y cómo sería si toda la importancia que te he dado en este momento eliminara que fueras tan importante? ¿Cómo sería si todo eso a lo que yo he visto que es tan importante, o que yo le he dado tanta importancia, es que no me viene como la frase, pero ¿qué amaría yo de hacer tan importante el miedo? ¿Qué amo de hacerlo tan importante? ¿Qué amo de hacer tan importante el miedo? Y se dio. ¿Qué amo de hacer tan significativo el miedo? ¿Qué amo de que me paralice el miedo? Hola, Violeta. ¿Qué amo de que me paralice el miedo? ¿Qué amo de que el miedo me tensione? Y cuando digo que amo de que el miedo me tensione, se siente diferente. Regresen ustedes a esa situación a la que ustedes le llamaron miedo, que estaba asociada con el miedo. ¿Cómo está ahora? ¿Igual o diferente? Si yo vuelvo a llamar miedo, y repito miedo, para ir abriendo la información que tengo asociada con el miedo, y siento, es como si como si me cerrara caminos, como si me cerrara opciones, como si me cerrara a posibilidades. ¿Cómo sería si todo eso lo elimino? Nuevamente, vamos a mencionar nuevamente miedo varias veces para ver qué más puede salir. Miedo. Miedo. Hola, miedo. ¿Cómo estás, miedo? Bienvenido a mi vida, miedo. Gracias por estar aquí. Saludemos al miedo. Para mí, mis miedos fue muy agradable que los saludara. Hola, miedo. ¿Cuántas veces que he querido huir de ti? Miedo, te miro, te veo, te saludo. Buenos días, miedo. ¿Cómo sería? Hola, Nayeli. Buenos días. ¿Cómo sería? Fíjense qué bonito.
ya hasta me da risa. O sea, ¿cómo están ustedes? Vean el miedo, miren ese miedo y salúdenlo. Todo eso que les da miedo, todo eso que les está generando. Hola, Karina. Gracias, Karina. Buenos días. Todo eso que les da miedo, que sienten que es como miedo, es que ya no sentí miedo, me dio mucha emoción ver a Karina, es una amiga desde hace mucho tiempo. Me da mucho gusto, pero voy a regresar al miedo, Karina. Me encantó verte. Entonces, ese miedo, mírenlo. Y salúdenlo. Hola, miedo. ¿Cómo estás, miedo? Eso es. ¿Cómo puedo contribuirte, miedo? ¿Y cómo me puedes contribuir, miedo? Y sientan ahora nuevamente esa situación que tienen asociada con miedo. ¿Cómo está ahora? Sí regresa ahí. Te abrazo, hermana. Abrazos, besos, Karina. ¿Qué tal está ese miedo ahora? ¿Qué tanto les impone ahora ese miedo? Y pregúntense, si siguen sintiendo que les impone ese miedo, pregúntenle, miedo, ¿cómo sería, en dado caso que quieran, ¿verdad? Obviamente. Miedo, ¿cómo sería si dejaras de imponerme? ¿Cómo sería si dejaras de imponerme? ¿Cómo sería mi vida si dejaras de imponerme? Eso está muy interesante. Es más, miedo, te invito a un cafecito. Vamos a tomarnos un cafecito. ¿Cuánto podrías negociar con tu miedo si tu miedo te dejara de imponer? Y obviamente, más allá del miedo, es la situación que te está generando o que tú tienes asociada al miedo, ¿no? ¿Cuánto podrías negociar? ¿Qué tanto podrías tener claridad? ¿Cuánta claridad, miedo? ¿Cómo sería si tú me ayudaras a tener claridad en esta situación? ¿Cómo sería si me ayudaras a potenciar tener claridad en esta situación? Porque qué maravilloso, ¿no? Para mí, el vivir con claridad, el vivir ciertas situaciones con claridad, más bien, las situaciones que yo vivo con claridad son impresionantes desde mi perspectiva. Entonces, miedo, ya te vi, ya estás ahí, ya te sentí, ya te percibí. Ok, ¿cómo sería si me permitieras tener claridad en esta situación? Y bueno, ya si queremos meter un poquito de access, ¿y qué tal si me permitirías tener facilidad, gozo y gloria? Entonces, ¿qué tal miedo? Le puedes llegar al miedo y hacerle la propuesta. ¿Cómo sería si esta situación que estoy viviendo la puedo vivir con claridad, le puedo agregar facilidad, le puedo agregar gozo, le puedo agregar gloria? ¿Cómo sería si me potenciaras? Y así yo pudiera ver todas las infinitas posibilidades que hay dentro de esta situación. Regresen a la misma situación. ¿Y cómo están ahora? ¿Igual o diferente? Voy a volver a entrar con los que están conectados, conecto y con los que se van a conectar y vuelvo a ver miedo. Y puedo percibir todavía cierta sensación de pesadez y de tensión, como si me estuviera preparando para luchar. Entonces lo reconocemos. Vamos a reconocer esto. Todas las veces que yo he sentido que lo ideal es luchar y que tengo que estar preparada para luchar, ¿cómo sería si lo elimino?
Regresamos a sentir ese miedo, a percibir ese miedo. Y hay como tensión. Vamos a ver. Más que tensión, porque cuando dije tensión, cuando le quise etiquetar a lo que estoy sintiendo, no hubo cambio. Entonces, es como enojo. Y cuando lo puedo asociar y decir que es como enojo, puedo notar el cambio. Entonces lo reconozco. Y solo me quedo ahí, reconociendo eso que estaba asociado también a ese miedo, a esa situación que hay como enojo. Entonces regreso, respiro profundo, regreso a lo que le llamo miedo, a las situaciones que ustedes asociaron ahorita a las que les viene de miedo, y siento, percibo. Y es como si me quisiera ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vamos a hacer el movimiento. Estás ahí y entonces me voy hacia atrás. Con permisito, con permisito, con permisito, con permisito, ¿no? Y el simple hecho de darle movimiento desde un no juicio, desde una neutralidad, por llamarlo de alguna forma, del simple hecho de mirarlo como la observadora, genera un cambio. Exacto. Ahora nuevamente llamo al miedo, conectándome con ustedes. Si pueden escribir, si van sintiendo el cambio, sería fantástico. Me vuelvo a conectar con ustedes, las que están ahí conectadas, en esas situaciones, y voy a percibir qué hay ahí. Confusión. Confusión. Solo la menciono. Confusión. Y la menciono simplemente para verla, para observarla. Confusión. Al dar con la respuesta correcta, se facilita el cambio. Respiren profundo, regresen a esa situación. Ajá, Violeta dice, es lucha, enojo, impotencia. A ver, vamos con Violeta. Lucha. A eso que tú le llamas lucha, Violeta, a eso que tú le llamas enojo, a eso que tú le llamas impotencia, ¿cómo sería? En impotencia puedo percibir mayor peso, entonces me enfoco más en impotencia. O la otra, te voy a poner aquí en medio de la lucha, del enojo y de la impotencia. Más fácil. O bueno, no sé si sea más fácil, pero me vino eso ahorita. A Violeta, dentro de la lucha, el enojo y la impotencia, la metemos en esa figurita y vamos a sentir, percibir e intuir. Y ahí es como si estuvieras totalmente paralizada. ¿Sí? Totalmente paralizada. Lo miramos simplemente, nos convertimos en la observadora. Respiramos profundo. Y volvemos a ver cómo está Violeta. Dentro de la lucha, el enojo y la impotencia, ponemos a Violeta. Y le vamos a preguntar a Violeta,
¿eso es tuyo o de alguien más? Respiramos profundo. Bueno, porque a mí me gusta, o así lo aprendí. ¿Eso, Violeta, es dentro de ti o fuera de ti? Vamos a ver, seguimos con Violeta en ese triangulito. Hace tiempo que estoy observando esto, es muy resistente. Respira profundo, Violeta. Y es como si viniera algo que dice, no puedo más. Hay algo de cambio, claro, hay algo de cambio. Y el cambio viene de observarlo sin juicio. Es decir, si tú lo observas como resistente, pero lo resistente no importa, solo es, no pasa nada, no tiene carga, entonces lo podemos transformar. Pero si tú dices, es que es muy resistente, desde una parte donde ya hay un peso, ya hay tanta importancia en que sea resistente, entonces, ya está ahí, se está moviendo. Entonces, mucho de la clave de esto, desde la experiencia que yo tengo, es cuando yo lo observo, solo soy el observador, no lo señalo, me convierto en simple observador, donde yo lo miro y solo lo puedo, a lo mejor lo describo, pero sin peso. Eso es. ¿Cómo sería si le quitaras todo ese peso a lo que tú estás observando? Eso es. Respira profundo. Y eso que me acabas de comentar, Violeta, respira profundo y dime si es igual o diferente. Y te podrías preguntar, porque me hablas de que ya llevas tiempo con eso. Quisiera entender, a lo mejor voy a malinterpretar, que si tú lo estás observando, ha ido cambiando. O no sé si interpretarlo como que no ha cambiado. Cuando tú me dices que está día y noche y llevas como 6 meses observándolo y reconociéndolo. Si lo observas y lo reconoces, estás generando el cambio. Es diferente, exacto. Es diferente, muy bien. Miedo a hablar en público y al conducir. ¿Y qué sería lo peor que te pudiera pasar, Bianca, si hablas en público? ¿Qué sería lo peor que te podría pasar si hablas en público? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si conduces? Y todo eso que te viene, que puede ser lo peor que te puede pasar, ¿qué tan significativo es? ¿Qué has hecho tan significativo? No poder hablar o hablar mal. Muy bien, Bianca. ¿Y cómo sería? ¿Qué pasaría? Aquí sería bonito un juego que podrías hacer si tú lo quieres hacer. Un juego. Ok, vamos primero al no poder hablar, por ejemplo, o hablar mal. No poder hablar. ¿Cómo sería si tú te atrevieras a no poder hablar?
Ok, ahorita lo veo, Violeta. ¿Cómo sería, Bianca, si tú te eliges no poder hablar y lo vives? O hablar mal, equivócate. ¿Cómo sería si tú empiezas a hablar con alguien y te equivocas y lo haces incluso adrede? O sea, bajar esa resistencia. ¿Cómo sería si eliminas esa resistencia? Hablar mal, hacer el ridículo. Uf. Y podrías decirte, por ejemplo, esta es una frase de más o menos que dice Access, es ¿qué energía, espacio y conciencia requiere mi cuerpo y yo ser para ser la que habla peor delante del público? Que siempre he sido y que no he reconocido. Entonces aquí el punto no es que tú no puedas hablar o que hables mal. El punto es que tú no estás, te estás resistiendo a hacerlo. Cuando tú te resistes a hacerlo y cuando tú te atreverías a pararte y hablar mal y a ser la más ridícula de este mundo, ¿cómo sería si tú fueras esa energía de la ridiculez? Vístete de esa energía de la ridiculez. De que todo está muy mal, de que todo lo has hecho, que todo lo has hecho mal. Respira profundo y si lo vuelves a sentir, mírate nuevamente queriendo hablar y hablar mal y te lo vuelves a repetir. ¿Cómo sería si estuviera dispuesta a hablar mal? ¿Cómo sería si estuviera dispuesta a hablar mal y hacer el ridículo? A quedar mal y a que todos me critiquen. ¿Cómo sería si yo pudiera nutrirme de todas esas críticas? Mira a todos criticándote, mira a todos los que te están criticando, míralos, póntelos ahí. Toma ese juicio, toma esa crítica y llénate de ese juicio y de esa crítica. Nútrete de ese juicio y de esa crítica. Deja que se envuelva tu cuerpo y que se integre todo ese juicio y toda esa crítica y todo ese ridículo a tu cuerpo. ¡Wow! Respira profundo y dime cómo estás, Bianca, igual o diferente. Dice Violeta, sí, como una sensación de malestar y se acentúa cuando tengo que enfrentarme a cosas nuevas. Ahí se transforma como en impotencia, aún así lo hago. Ok, desde que estoy escuchando los videos, he conseguido una habilidad de sentir y reconocer las energías. Sé qué es lo que estoy sintiendo y lo que ves, y eso me parece maravilloso. Así es, lo más maravilloso es cuando nosotros nos podemos dar cuenta incluso de que lo que estamos sintiendo o percibiendo ni siquiera es de nosotros. Vivimos como si fuera, no sé cómo decirlo porque no quiero poner más ideas, no quiero poner más puntos de vista. Entonces, lo que se podría decir es, pues muy probablemente lo que esté sintiendo ni siquiera es mío. O sea, es lo más probable que sea. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de detenerme y de decir, a ver, esto que estoy sintiendo es mío o de alguien más, o está dentro de mí o fuera de mí, desde ahí, desde esas simples preguntas, yo puedo percibir que cambia, porque ya no me lo estoy comprando. Entonces, si yo me estoy comprando lo que siento, lo estoy comprando y me lo estoy adueñando, bueno, esa es una elección y es válida. Pero también lo que vengo yo a exponer aquí es que existen otras elecciones. Y a lo mejor me las estoy adueñando y es una elección no consciente. ¿Qué tal si la haces consciente? Lo padre de esto, o lo bonito de esto, lo interesante de esto, es cuando lo haces consciente y decir, bueno, elijo con esto y así me quedo. Y no lo quiero cambiar y está estupendo. Pero lo hiciste consciente, tuviste la elección. Cuando tú sientes que no tienes elección, y bueno, y cuando tú tienes elección, ¿qué puedes hacer? Así como elijo sentirlo y hacerlo mío y adueñármelo, también tengo ese poder de elección de decir, ahora, ya sabes que ya elegí, me sirve, me funciona, me está funcionando esta elección.
Uf, y entonces fíjate, desde el simple hecho que te preguntes si eso que estás sintiendo y que te lo estás adueñando como tuyo y estás diciendo es mío y lo estoy sintiendo, si tú eliges y haces consciente, ok, pero es mi elección y elijo quedarme con ello, y después puedes preguntar, ¿y realmente me funciona? ¿Puedo respirar profundo y no tener cambio? Váyanse a esa situación que ustedes han tomado tan personal en la que estamos hablando, porque estamos trabajando los miedos ahorita, o lo que creemos que son miedos, regresen a esa situación. ¿Y cómo sería si tomaran conciencia que ha sido una elección de ustedes hacerlo como propio? Y tomar esa conciencia, el simple hecho de tomar esa conciencia de que esto me funciona tomarlo como personal, me funciona tomarlo como que esto es mío. Respiren profundo. ¿Y qué tal está ahorita? ¿Igual o diferente? Y es muy curioso porque yo ahorita, por ejemplo, cuando partí de esto, cuando empezamos a desmembrar lo que era el miedo, a veces cómo nos hacemos tanto lío, que bueno, es muy interesante y al final del día esto es un juego. Pero regresando a la situación y haciendo la pregunta, la simple pregunta, ¿realmente esto es mío y me funciona? ¿Me funciona vivirlo así? Yo sentí algo totalmente diferente, se abre un panorama diferente. Y entonces podemos regresar a la pregunta de un inicio. ¿Cuántas posibilidades tengo con esta situación? ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, si yo quiero recordar que lo que yo estoy viviendo, la mayoría de las cosas, ni siquiera lo que estoy sintiendo, percibiendo es mío, eso es fantástico. Con eso ya estamos haciendo ya la gran diferencia. Y ya de ahí, bueno, ¿cómo puedo jugar con lo que estoy sintiendo? ¿Y cómo me puedo divertir con lo que estoy sintiendo si es que quiero elegir hacer eso, ¿no? La otra es, ¿cómo puedo manipular con lo que estoy sintiendo? Yo quiero manipularlo, me divierte vivir con ello, o me divierte andármelo cargando, o me doy mucha importancia. También se vale, o le quiero dar importancia al otro, pero ya desde la toma de la conciencia. Entonces, respiren profundo, regresen a la situación inicial a la que le estaban asociando que había miedo y díganme si está igual o diferente. No, no te funciona, exacto. Y entonces ya reconociste que no te funciona. ¿Cómo sería, Violeta, si en este momento eliges irte a una posibilidad más grandiosa? Una posibilidad que sí te funcione, sin tanto análisis, no vamos a analizar nada. ¿Cómo sería? Tú ya acabas de reconocer, esto que estoy haciendo no me funciona. ¿Cómo sería si en este momento dices, bueno, esto no me funciona? ¿Cómo sería si elijo ahora ante esta situación? Está diferente, exacto, está diferente. O sea, la simple propuesta de buscar una situación, o sea, yo reconozco que no me funciona, y me hago el planteamiento, ¿cómo puedo hacerlo? Que sea algo que sí me funcione, que sea funcional para mí, que me dé facilidad, que me dé gozo, que me dé, a lo mejor hasta que me dé dinero. Puedo yo, ya aventurándome y haciendo esto medio más loco, que se me ocurre, porque bueno, hay propuestas de que le podemos hablar a las cosas y pedirle cosas. Bueno, ¿y qué tal si le puedo hablar y pedirle a esta situación también, no? Podemos jugar con ello. ¿Qué tal cómo podría ser que esta situación me funcionara? Y ya Violeta dice, está diferente, exactamente, está diferente. Entonces, lo más padre con esto, Bianca, diferente, exacto, Bianca. Aquí el punto es cuánta lucha, cuánta resistencia y cuánto quiero yo solucionar cosas, cuánto tengo que resolver cosas. ¿Cómo sería si mejor? ¿Cómo me puedo divertir con lo que tengo? ¿Cómo me puedo divertir con esta situación que ahorita está ya así? Pero tomo conciencia, recuerdo y digo, bueno, esto lo acabo de elegir, esto se eligió, ¿cómo me puedo divertir con ello? Y entonces puedes hacerte esas preguntas tan sencillas, ¿esto me está funcionando? Bueno, ¿cómo puedo hacerle para que esto tenga otra posibilidad más grandiosa, sea con más júbilo?
Exactamente, simplemente con las preguntas, dice Violeta, con las preguntas está bastante más liviano, abre puertas. Y eso es lo que hace la pregunta. Esto de las preguntas viene de Access Consciousness. Lo que nos dice lo que nos plantea Access Consciousness es vive en la pregunta. Cuando tú defines, concluyes, señalas, enjuicias que algo es así y ya, entonces te cierras a todas las posibilidades que hay. Cuando tú eliges lanzar las preguntas, entonces empiezas a abrir puertas y empiezas a abrir posibilidades y tienes la posibilidad de que eso que estaba tan pesado se pueda manipular. O a lo mejor ya no quiero manipular eso y quiero elegir algo diferente. Entonces, por eso la propuesta es vivir en las preguntas. Y las preguntas no te tienes que responder. La pregunta va a abrir, muchas veces cuando hago posts, lanzo preguntas y vienen como respuestas muy sólidas, solidificadas. Entonces, cuando yo lanzo la pregunta, lo interesante de esto es dejar la pregunta y notar cómo hubo cambio y ver, y ese cambio me va a ayudar o me va a generar a tomar conciencia de todas las posibilidades que hay, si es que estoy dispuesta a eso, ¿sale? Para conducir lo hago igual. Bueno, para conducir lo hago igual. Tú me dices que tienes miedo de chocar. Yo no te diría que fueras a chocar, ¿verdad? Porque para hablarte la propuesta es juega hablando haciendo el ridículo. Y ahorita ya tomaste todos esos miedos. Bueno, entonces puedes chocar hipotéticamente. Para conducir puedes chocar hipotéticamente. O sea, ¿qué es a lo que le temes de chocar, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es a lo que le temes? A que te señalen, a que te quiten el carro, a que te digan que eres una tonta. ¿Qué es lo que hay atrás de todo ese miedo de conducir? A que no, o a que no sientes que puedas tomar buenas, ahorita lo que me vino es como si no estuvieras segura de las elecciones que haces. Ya sea que me fuera de la derecha a la izquierda y viene mucho titubeo. Entonces, para conducir sería exactamente igual. Una es, vámonos al origen. Ajá, ¿y eso te funciona? Vamos a preguntarlo como con la pregunta hace ratito que fuimos con Violeta. Para conducir, ¿tú tienes miedo o lo tienes asociado a que vas a hacer daño? Entonces, la pregunta sería, siente eso, siéntelo o percíbelo y pregúntate, ¿y esto me funciona? Respira profundo, porque bueno, a mí me gusta que se respire profundo. Respira profundo. Y dime si está igual o diferente con el simple hecho de hacerte esa pregunta. Muy interesante. Ahora, ¿cómo lo vives? ¿Cambió? Y así puedes, con esa simple pregunta, te puedes mantener, con esa simple pregunta, con ese tema, lo puedes mantener. ¿Qué te viene algo más? ¿O con eso cambió? O sea, obviamente hay cambio, obviamente hay diferencia. Siento como que se despejó, exacto. O sea, esto es lo más maravilloso y lo más fácil, y eso lo estoy viviendo ahorita. Eso es lo más padre porque cuando iba a empezar a hacer este video, estaba yo muy insegura de cómo lo iba yo hacia dónde lo tenía que dirigir. Y eso es lo más interesante de todo esto, hasta que caí en cuenta que no tenía por qué tener una línea. Muchas veces cuando uno quiere hablar, podría ser como Bianca, ay, qué ridículo voy a hacer, ¿qué tal si no puedo sacar esto, no? O sea, vienen esas situaciones. Entonces, ¿qué necesito? La rigidez o la certidumbre o la certeza de que tengo que irme por tales caminitos para poder llegar. Sin embargo, fue un punto donde dije, listo, tú, como siempre, vas a abrir el tema y la misma energía se va a ir moviendo y te va a ir llevando.
y permítete llevar y permítete recibir lo que salga. Entonces, ahorita, sin tenerlo planeado, vino esa pregunta, vino esa propuesta y pude explorar el gran cambio. Entonces, eso es lo padre eso es lo bonito o lo padre de estas experiencias, cuando nosotros nos podemos entregar y saber que en la pregunta podemos sacar las cosas y que lo que salga le vamos a quitar todo juicio. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos descubrir y cuántas cosas podríamos experimentar si le quitamos el juicio al resultado? ¿Cuántas cosas podríamos? Porque yo, para ser sincera, eso me estaba deteniendo. Creo que tú fuiste, Bianca, la que me propusiste a trabajar lo de los miedos. Tú me preguntaste. Y desde ese día, yo me quedé en ese, aunque dije, sí lo voy a hacer, me quedé dándole vueltas cómo lo iba yo a plantear. Y sin tener idea de cómo lo iba yo a plantear, llegó un punto en que dije, hablas hoy, te enfrentas y vamos a ver qué sale. Y me ha encantado, a mí en lo personal me ha encantado el resultado. Y me ha encantado el resultado, ¿por qué? Porque estoy viendo el cambio en ustedes, estoy sintiendo cambio en mí y están surgiendo nuevas propuestas, ¿no? Tan sencillas como, esto me funciona, esta pregunta, aunque ya me la habían hecho en otras ocasiones, nunca me había quedado así como no le había dado el valor, no le había dado o encontrado el asunto tan sabroso o tan enriquecedor. Entonces, tan sencillo, esto me funciona y se hace el cambio y se despeja y te puede abrir otras posibilidades, ¿no? Entonces, vivir en la pregunta, dice Violeta, utilicé mucho las preguntas en el tema del perdón y conseguir suavizar algo que me estaba atormentando. Conseguí poder pensar en ello y no tener movimiento interno, ni conversaciones internas desde el rencor. ¿Sí? Lo interesante es eso. Gracias por tu contribución y gracias por comentármelo. Porque las personas que nos van a escuchar, si eligen escucharlo y eligen darse cuenta que existen otras posibilidades, que son sencillas, que están a la mano y que podemos vivir de una manera totalmente diferente, aunque a veces otra vez tengamos volvamos a otras situaciones, pero sabemos que aunque estemos ahí, simplemente son experiencias que podemos elegir, transformarlas o elegir otras experiencias, ¿no? Entonces, muchas gracias por su contribución. El próximo tema que quería hablar el 10 de mayo, pero bueno, también estuve como con muchas situaciones que no me lo permitieron. El próximo tema es explorando la energía de la mamá, de qué hay atrás de la mamá. Y lo mismo, mi intención ya no va a ser preparar nada y presentarme aquí y ver hacia dónde nos lleva la energía, ver cómo vamos a jugar con ella y ver qué descubrimos y en qué más nos podemos aligerar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su participación, qué más es posible y cómo puede mejorar esto, quién más se quiere unir. Gracias por ser una contribución para mí. ¿De qué manera puedo ser una contribución para ustedes? Les recuerdo, me pueden encontrar en mi página Fortalecimientos y Transformación Cuántica con Ariadna López. Esta es mi página de Facebook. También me encuentro en YouTube en Fortalecimientos con Ariadna López, los mismos videos. Sigo poniendo mi WhatsApp. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y bueno, yo les agradezco. Les mando muchos besos y nos vemos en la siguiente, que va a ser explorando la energía de la madre. Y después va a ser el tema de un post que subí, que era, ya no me acuerdo, pero está ahí el post, que incluso me preguntaron si iba a hablar de eso. Tenía que ver con las relaciones, de en qué edad decidí o decidí que las relaciones de pareja eran difíciles. Entonces, bueno, ya tengo dos temas pendientes, más lo que vaya surgiendo. Besos. ¿Qué tan expansivos podemos ser? Gracias.